No todo este tiempo, pensábamos que las escuelas eran lugares donde todos podían sentirse seguros, donde los profesores eran modelos de respeto y educación. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la historia de hoy no es sobre una escuela común, sino sobre un incidente que cambió la vida de una joven para siempre? Una historia donde una profesora pasó de ser la autoridad a ser la protagonista de una denuncia que la despojó de todo. Y lo más sorprendente es que nadie esperaba que el director tomara una decisión tan radical. ¿Qué sucedió exactamente? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás te dejará sin palabras. Todo comenzó un día cualquiera, en una escuela secundaria de la ciudad, una institución que a simple vista parecía tranquila. Los alumnos estaban en sus clases, algunos ya aburridos por la rutina, otros aún esperando la campana para terminar la jornada. Pero algo sucedió que cambiaría esa tranquilidad en una tensión palpable. En el aula de la profesora Ana, las cosas no iban como de costumbre. Había algo en el aire, una sensación incómoda que pronto estallaría. Nadie imaginaba que una simple clase podría desencadenar un conflicto que pondría en jaque la reputación de un profesor y la estructura misma de la escuela. La profesora, Ana, siempre había sido conocida por su actitud autoritaria, su manera rígida de imponer disciplina. A menudo, los estudiantes la veían como una mujer estricta, pero nadie había cuestionado jamás su forma de enseñar. Sin embargo, ese día, las cosas serían diferentes. Durante una de sus clases, una alumna llamada Camila, una joven de origen afrodescendiente, levantó la mano para responder a una pregunta. Era una estudiante inteligente, pero a veces un poco tímida. Aquel día, sin embargo, algo dentro de ella la impulsó a responder, aunque lo que no sabía era que su respuesta iba a ser el detonante de todo lo que sucedería después. La profesora, al escuchar su respuesta, frunció el ceño y en lugar de corregirla con calma, reaccionó de manera explosiva. «No puede ser. ¿Cómo es posible que no entiendas algo tan sencillo?», exclamó, mirando a la clase con desaprobación. El tono de su voz se volvió cada vez más fuerte y, de forma completamente inesperada, comenzó a ridiculizar a Camila frente a todos. «¿Estás segura de que sabes lo que estás diciendo? Tal vez deberías repasar más», dijo, mientras los demás estudiantes observaban en silencio, unos incómodos, otros observando como si se tratara de un espectáculo. Camila, visiblemente afectada, intentó defender su respuesta, pero las palabras de la profesora la interrumpieron una y otra vez. La humillación era evidente. La profesora, lejos de ayudarla a comprender su error, la descalificó públicamente, llamándola incapaz de entender un concepto tan básico. El aula, que antes estaba llena de murmullos, ahora solo estaba impregnada de la vergüenza de Camila. Nadie se atrevió a intervenir. Temían represalias por parte de la profesora. Aquella escena quedó grabada en la memoria de todos, y lo peor estaba por venir. ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de Camila? La indignación y el dolor de ser tratada de esa manera ante todos sus compañeros fue más que suficiente para que tomara una decisión drástica. No podía quedarse de brazos cruzados. Decidió ir a la oficina del director, algo que nunca imaginó que haría. Pero, en ese momento, algo dentro de ella la impulsó a luchar por su dignidad. Sabía que su vida estudiantil no podría seguir igual después de ese incidente. Con la cabeza baja pero con determinación, se dirigió al despacho del director. En el directorio, la conversación comenzó de manera tranquila, pero pronto se tornó seria. Camila relató lo sucedido, describiendo cada palabra humillante que la profesora le había dirigido. «No puedo creer que haya sucedido algo así», dijo el director, quien inicialmente se mostró sorprendido, pero al escuchar los detalles, comenzó a comprender la gravedad de la situación. Era una acusación seria, y lo que parecía un simple incidente se estaba convirtiendo en una amenaza para la imagen de la escuela. El director, preocupado por lo que acababa de escuchar, decidió que lo primero era investigar más a fondo. Pidió hablar con otros estudiantes que habían estado presentes en la clase. A medida que las entrevistas continuaban, surgieron más detalles sobre el comportamiento de la profesora Ana. Ya no se trataba de un solo incidente aislado,
sino de una serie de actitudes discriminatorias y despectivas hacia algunos estudiantes. La noticia empezó a correr entre los pasillos, y la comunidad escolar comenzó a tomar conciencia de lo que realmente estaba ocurriendo en ese aula. Finalmente, después de varias entrevistas y de revisar el historial de la profesora, el director tomó la decisión que nadie esperaba. La profesora Ana sería retirada de su puesto y tras una investigación exhaustiva, se determinaría si debía ser despedida. La escuela, que hasta entonces se había mantenido como un lugar de respeto, estaba a punto de enfrentarse a la verdad que todos preferían ignorar. Las tensiones dentro de la institución aumentaron. Los estudiantes, padres y demás miembros de la comunidad empezaron a hablar del incidente, algunos a favor de la alumna, otros defendiendo a la profesora, pero lo cierto era que la situación había desbordado los límites de la privacidad escolar. Este incidente, aunque doloroso para todos los involucrados, marcó un antes y un después. Los prejuicios y actitudes racistas, que muchas veces pasaban desapercibidos, salieron a la luz. La lucha de Camila no solo fue una lucha por su dignidad, sino por algo mucho más grande, por la justicia y el respeto dentro de las instituciones educativas. Lo que parecía ser un día común en la escuela se transformó en un punto de inflexión en la lucha contra el racismo en las aulas. ¿Cómo se resolvería todo esto? Esa es la pregunta que todos se hacían, y que solo el director podría responder. Pero esa respuesta, como veremos en el próximo capítulo, cambiaría el destino de muchos. Lo que sucedió después de la intervención del director dejó a todos con la boca abierta. No te pierdas lo que viene a continuación, porque lo que estamos por revelar te sorprenderá aún más. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perderte lo que sigue. Camila siempre fue una joven diferente a las demás, no por su comportamiento, que era el de cualquier chica promedio, sino por la fuerza de su personalidad. Había crecido en un vecindario difícil, rodeada de desafíos, pero también de un amor inquebrantable por su familia y sus sueños. Siempre fue una excelente estudiante, no solo por su capacidad intelectual, sino por su tenacidad. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero no iba a dejar que eso la definiera. Había decidido luchar por su futuro desde que tenía uso de razón. Sin embargo, jamás imaginó que su batalla más difícil sería enfrentarse a una profesora que parecía tenerla en la mira. Ana, la profesora de historia, no era desconocida para los estudiantes. Aquella mujer de actitud estricta, mirada severa y gestos firmes, era conocida por su disciplina implacable. A muchos les causaba miedo, pero pocos se atrevían a cuestionar sus métodos. Algunos la veían como un modelo a seguir por su aparente control sobre la clase, mientras que otros simplemente trataban de evitarla a toda costa. La forma en que hablaba de la historia y sus obsesivas reglas hacían que sus clases fueran un campo minado para los alumnos, quienes temían cometer el más mínimo error. Sin embargo, nadie imaginaba que, detrás de su fachada autoritaria se escondía algo mucho más peligroso. La profesora Ana no solo se limitaba a enseñar. Ella creía firmemente que su palabra era ley, y cualquier tipo de cuestionamiento era una falta de respeto. Esta actitud, aunque no tan visible al principio, comenzó a ser evidente para algunos estudiantes, especialmente aquellos que, como Camila, se sentían constantemente al margen. Había algo en su manera de dirigir la clase que provocaba una clara división, los que estaban de su lado y los que quedaban en su contra. Y para aquellos que caían en esta última categoría, la experiencia en su aula era todo menos educativa. Camila, por su parte, siempre había sido una estudiante destacada, pero sus éxitos académicos no la hacían inmunizada a los prejuicios que se ocultaban tras las paredes de la escuela. Desde el primer día que entró en el aula de la profesora Ana, Camila sintió una presión diferente. A pesar de sus logros, había algo en la forma en que la profesora la observaba, en los gestos que apenas podía identificar, que le generaba una incomodidad palpable, aquella mirada fría y constante, que no parecía corresponder a su rendimiento, hizo que Camila comenzara a cuestionarse a sí misma. No es que la profesora Ana la atacara abiertamente, al menos no al principio,
Sin embargo, Camila pronto se dio cuenta de que, sin importar cuán bien se desempeñara, nunca recibiría una palabra de aliento. Mientras sus compañeros más cercanos recibían elogios y felicitaciones, Camila solo recibía silencio, pero no un silencio de desaprobación explícita, sino uno sutil, el que indica que alguien no es completamente bienvenido en un lugar. Y aunque Camila trataba de ignorarlo, sus compañeros pronto comenzaron a notar la diferencia. Sabían que algo no estaba bien, pero por miedo o indiferencia, no decían nada. Algunos de sus compañeros más cercanos le aconsejaron que ignorara los pequeños comentarios de la profesora, pero era imposible. ¿Cómo podía ignorar la constante sensación de estar siendo juzgada? Los alumnos se daban cuenta de cómo Ana no solo era dura con Camila, sino que también sus pequeñas actitudes hacia ella parecían cargadas de algo más. Camila comenzó a sentir que, en el aula de historia, ella era una excepción a la regla de normalidad. Las constantes miradas, los gestos apenas perceptibles y las pequeñas críticas empezaron a hacerle cuestionar si, realmente, estaba siendo vista por lo que era o por lo que otros querían ver. A lo largo de los meses, las tensiones crecieron y Camila comenzó a enfrentarse a su profesora de manera más abierta. A veces, intentaba responder de manera más firme, tratando de demostrar que no era la estudiante sumisa que todos pensaban. Sin embargo, siempre se encontraba con la misma respuesta fría y distante de la profesora. A veces, la profesora Ana se aprovechaba de sus inseguridades, dejando comentarios que, aunque disfrazados de consejos, eran más bien una manera sutil de criticar su raza, su origen y hasta su forma de pensar. Cada palabra de la profesora parecía cargada de algo mucho más profundo, algo que nunca se atrevería a decir abiertamente, pero que sus estudiantes, en especial Camila, podían sentir. El problema se intensificó cuando durante un examen importante, Camila cometió un pequeño error al responder una de las preguntas. Un error mínimo, algo que cualquier otro estudiante habría corregido sin mayor problema. Pero en el caso de Camila, la profesora Ana no dudó en aprovechar la oportunidad para humillarla. Frente a toda la clase, la profesora comenzó a ridiculizar la respuesta de Camila, sugiriendo que no era capaz de comprender lo más básico, lo más simple. ¿En qué planeta vives, Camila?, dijo Ana, su tono de voz elevado, mientras todos los ojos se dirigían hacia la joven. Aquel fue el punto de quiebre. Camila ya no podía soportar más. La humillación fue tan grande que, por un momento, se sintió como si todo su esfuerzo y sacrificio no valieran nada. La profesora, sin compasión, continuó descalificándola, mientras el aula se llenaba de un silencio incómodo. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Solo Camila y la profesora, en ese duelo solitario donde la dignidad de la joven parecía ser despojada frente a la mirada de todos. Después de esa humillación, Camila ya no pudo concentrarse en sus estudios. Todo lo que había trabajado hasta ese momento parecía desvanecerse, arrastrado por la actitud despectiva de la profesora Ana. A pesar de que intentaba mantenerse fuerte, las palabras de la profesora resonaban constantemente en su mente. Sabía que algo tenía que hacer, que no podía dejar que todo eso quedara impune. Y fue entonces cuando decidió que ya era suficiente, que tenía que ir al director y exponer la verdad, por más difícil que fuera. Este fue el punto de no retorno para Camila. Lo que parecía una simple discusión en clase había escalado a un nivel mucho más serio. La joven sentía que había llegado el momento de luchar, de no callarse más. La humillación que había sufrido no solo la afectó a ella, sino que también puso en evidencia las grietas en el sistema educativo. La actitud de la profesora Ana había sido el reflejo de una cultura de silencios y prejuicios, algo que no podría seguir permitiéndose. Camila, armada con su dignidad y su voz, estaba lista para hacer frente a la injusticia que había vivido durante tanto tiempo. El camino hacia la justicia no sería fácil, pero en el próximo capítulo veremos cómo Camila decide enfrentarse a la única persona que podía cambiar todo: el director. ¿Qué sucederá cuando él se entere de la verdad?
¿Será capaz de hacer algo al respecto? Cuando Camila llegó a la oficina del director, su corazón latía a 1000 por hora. Había estado pensando en ese momento durante semanas, pero nada la preparó para lo que estaba a punto de hacer. Había tomado la decisión de no seguir aguantando más. Cada día era una lucha interna para mantenerse en pie después de las humillaciones de la profesora Ana. Pero ahora, con el coraje que solo la injusticia puede despertar, se encontraba frente a la puerta del director, dispuesta a contarle todo. El director, el señor Sánchez, era un hombre respetado en la escuela, conocido por su trato imparcial y su capacidad para resolver problemas. Sin embargo, también era temido por muchos, pues su reputación de ser un hombre de pocas palabras y decisiones firmes le daba una autoridad indiscutible. Camila lo había visto en numerosas ocasiones durante su tiempo en la escuela, pero nunca se había atrevido a acercarse. A diferencia de los demás, él no se involucraba mucho en los detalles cotidianos de las clases, pero cuando lo hacía, todos sabían que era para imponer orden. Cuando el director levantó la vista y la vio entrar, sus ojos mostraron una leve sorpresa, como si no esperara a una estudiante como Camila en su oficina. No era habitual que los alumnos se presentaran sin previo aviso, especialmente en momentos tan delicados. Sin embargo, Camila no dudó. Cerró la puerta detrás de ella y con la respiración entrecortada, comenzó a explicar todo lo que había estado sucediendo en las últimas semanas. Señor Sánchez, comenzó. Lo que le voy a contar no es fácil. He estado soportando una situación de constante humillación por parte de la profesora Ana. Cada clase se ha convertido en un infierno para mí. No sé si es por mi origen, mi color de piel, o por alguna otra razón que no puedo entender, pero no puedo seguir callando. No puedo seguir aguantando sus burlas y desprecios. Camila habló con tanta determinación que el director, por un momento, se quedó en silencio. El aire entre los dos se cargó de tensión, como si todo estuviera a punto de estallar. Sánchez la observó en silencio, dándole tiempo para expresarse. Sabía que algo no estaba bien, pero hasta ese momento no había recibido ninguna queja directa sobre la profesora. La imagen pública de Ana era la de una profesional intachable, exigente, pero efectiva. Sin embargo, en ese instante, al escuchar la firmeza de Camila y ver sus ojos llenos de angustia, algo en su interior le decía que la situación no era tan clara como parecía. Camila había hablado sin titubear, sin temor a las consecuencias, y eso lo hizo pensar que tal vez había algo más detrás de sus palabras. El director le pidió que se sentara y comenzó a tomar notas en su escritorio. Entiendo que esto no debe ser fácil para ti, Camila, dijo con una voz grave, pero con cierto toque de comprensión. Voy a escuchar todo lo que tengas que decir, pero necesito que me expliques con detalles. Sé que la profesora Ana tiene una manera firme de manejar a los estudiantes, pero nunca he recibido quejas tan graves como las que mencionas. Camila, sintiendo el peso de la situación, se sentó, tomó aire y comenzó a relatar todo lo que había vivido en las últimas semanas. No dejó ningún detalle fuera, desde las pequeñas miradas despectivas hasta las humillaciones abiertas en clase. Describió cómo Ana la había ridiculizado delante de todos, cómo sus compañeros se habían quedado en silencio, cómo ella misma había comenzado a dudar de sí misma. A medida que hablaba, el rostro del director se fue tornando más serio. Parecía estar procesando cada palabra, cada momento de lo que Camila había descrito. No era fácil para él aceptar que algo tan grave estuviera ocurriendo bajo su supervisión, pero no podía ignorar la sinceridad en los ojos de la joven. Durante un largo rato, Sánchez no interrumpió, permitiendo que Camila se desahogara completamente. Sabía que, en situaciones como esta, lo más importante era escuchar y entender antes de tomar cualquier decisión. Pero algo en la historia de Camila lo desconcertaba. ¿Por qué nadie más había hablado de esto antes? Camila, al ver la falta de reacción inmediata, pensó que tal vez no sería suficiente. Quizá el director no la creyera, o tal vez pensara que estaba exagerando.
pero al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que él no estaba ignorando lo que decía, sino que simplemente estaba evaluando cada palabra con una precisión que la desconcertaba. ¿Has hablado con algún otro estudiante sobre esto?, preguntó el director finalmente. ¿Alguien más ha presenciado lo que ocurrió? Camila asintió con la cabeza, pero no podía dar nombres. Sabía que algunos de sus compañeros se habían dado cuenta de lo que sucedía, pero temían hacer algo al respecto. Nadie quería ser el siguiente en la mira de la profesora Ana. Después de un largo silencio, el director miró a Camila y dijo: «Entiendo lo que me estás contando, y quiero que sepas que lo tomaré en serio. Lo que me dices no es algo que pueda ignorar. Voy a investigar más a fondo y hablaré con otros estudiantes y profesores. Esto no puede seguir sucediendo». Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, Camila no estaba completamente segura de lo que ocurriría a continuación. No quería que sus quejas quedaran en el olvido. No quería ser una más que hubiera hablado sin obtener justicia, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien la estaba escuchando realmente. La conversación terminó con la promesa de que el director tomaría cartas en el asunto. Camila salió de la oficina con una mezcla de emociones. Estaba aliviada de haber hablado, pero también temía lo que vendría después. La profesora Ana era una mujer poderosa en esa escuela, y sabía que enfrentarse a ella no sería fácil. Sin embargo, algo dentro de ella la mantenía firme. Ya no se trataba solo de su honor, sino de la lucha por algo mucho más grande: la dignidad, el respeto y la igualdad. Pero lo que Camila no sabía era que su revelación no solo afectaría a la profesora Ana, sino que desencadenaría una serie de eventos que pondrían en tela de juicio todo el sistema de la escuela. Lo que parecía ser un simple acto de justicia personal acabaría por convertirse en un escándalo que cambiaría la vida de todos los involucrados. Cuando Camila salió de la oficina del director, se sintió como si hubiera dado el primer paso hacia un camino sin retorno. No sabía qué esperar, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. A pesar de los miedos que la asaltaban, tenía claro que no podía dar marcha atrás. Lo que había comenzado como una lucha silenciosa en su mente, ahora se había convertido en una batalla pública. Sin embargo, lo que más la preocupaba no era tanto el enfrentarse a la profesora Ana, sino las repercusiones que esa revelación podría tener en su vida y en la de todos los que la rodeaban. Pasaron los días, y el director, el señor Sánchez, comenzó a hacer su propia investigación. Aunque Camila le había pedido que hablara con sus compañeros de clase, sabía que esa no sería una tarea fácil. Los estudiantes de la clase de Ana, aunque se habían dado cuenta de las humillaciones y comentarios crueles, nunca se habían atrevido a intervenir. Nadie quería enfrentarse a una figura de autoridad tan temida. La profesora Ana había logrado crear un ambiente de miedo, donde cualquiera que osara desafiarla se vería rápidamente señalado y aislado. Los estudiantes sabían que, si se ponían en contra de ella, las consecuencias serían severas. Lo que Camila no había anticipado era lo lejos que llegarían las maniobras de la profesora para proteger su reputación. Aunque Ana había estado al tanto de las acusaciones, en lugar de retractarse o pedir disculpas, se dedicó a organizar una defensa sólida. Movió piezas, habló con otros profesores y, sobre todo, comenzó a sembrar dudas sobre la veracidad de lo que Camila había contado. Ana no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente, y mucho menos cuando su estatus estaba en juego. A medida que los días pasaban, la tensión en la escuela aumentaba. El clima entre los estudiantes comenzó a cambiar, y las miradas que antes eran de solidaridad hacia Camila se convirtieron en suspiros de incomodidad. Un día, en plena clase, Camila se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Había una especie de susurro en el aire, como si la gente empezara a hablar a sus espaldas. Las risas calladas y los comentarios disimulados no eran tan sutiles como solían ser. Todos sabían que algo había cambiado, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello. Fue entonces cuando una de sus amigas se acercó, nerviosa, y le susurró al oído: «Camila, ten cuidado. La profesora está hablando con el director.
está buscando formas de que todo esto se revierta. Las palabras de su amiga fueron un golpe bajo. Aunque Camila había sospechado que la profesora haría algo para contrarrestar las acusaciones, escuchar que ya estaba tomando cartas en el asunto la llenó de incertidumbre. El director, por su parte, parecía no haber tomado una decisión definitiva. A pesar de haber escuchado el testimonio de Camila y de las múltiples evidencias que empezaban a acumularse, el ambiente en la escuela estaba tan dividido que Sánchez no se atrevió a actuar rápidamente. El miedo a perder la estabilidad dentro de la institución, a enfrentar la presión de los padres y de los otros miembros del personal docente, lo estaba paralizando. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una cadena de consecuencias que nadie quería, pero lo que no sabía era que, al no tomar una decisión rápida, estaba abriendo la puerta para que la profesora Ana tomara aún más poder sobre la situación. Ana, al enterarse de que el director estaba dudando, decidió tomar la ofensiva. En una de las reuniones de profesores, comenzó a sembrar desconfianza sobre el carácter de Camila. La presentaba como una estudiante conflictiva, incapaz de manejar la presión. Comenzó a sugerir que las acusaciones no eran más que una exageración de una joven emocionalmente inestable. A medida que avanzaba la reunión, las miradas se hicieron más frías y los murmullos más intensos. La profesora no solo estaba defendiendo su honor, sino que estaba tomando medidas para asegurarse de que nadie más se pusiera en su contra. Cada palabra que decía estaba calculada para crear una imagen de Camila como una persona poco confiable. Mientras tanto, Camila no sabía nada de lo que ocurría en la sala de profesores, pero sentía que algo en la atmósfera había cambiado. Había un aire de desconfianza hacia ella, y aunque no podía identificar exactamente qué era, sabía que las cosas no estaban saliendo como ella esperaba. El director aún no había tomado una decisión clara, y el ambiente escolar se volvía cada vez más tenso. La presión sobre Camila aumentaba a medida que sus compañeros comenzaban a alejarse. Al principio, algunos habían mostrado apoyo, pero ahora se mantenían en silencio, como si temieran que hablar fuera una sentencia de muerte social. Una tarde después de clase, Camila se dirigió al baño para intentar calmarse. Necesitaba un momento a solas, un espacio donde pudiera respirar sin sentir las miradas de los demás. Pero cuando entró al baño, se dio cuenta de que no estaba sola. Una de las estudiantes de la clase de Ana, una chica conocida por su popularidad, estaba allí. Camila se tensó al verla, pero la joven la miró de una forma extraña, como si quisiera decir algo. «Te lo están haciendo difícil, ¿verdad?», dijo la chica con voz baja. Camila asintió sin decir nada. «Es que todos estamos asustados», continuó. «Nadie quiere meterse en problemas con la profesora, pero lo que ella te hizo no está bien». Las palabras de la joven fueron como un bálsamo para el alma de Camila, pero al mismo tiempo también la llenaron de un dolor profundo. ¿Por qué nadie había hablado antes? ¿Por qué nadie había hecho nada para detener a Ana? En ese momento, Camila entendió que la lucha no sería solo contra la profesora Ana, sino contra todo un sistema que había permitido que situaciones como esta se normalizaran. El miedo que la gente sentía hacia la profesora no era solo el miedo de un estudiante común, sino el miedo que estaba arraigado en todo un sistema educativo que prefería ignorar los problemas antes que enfrentarlos. Pero Camila no podía rendirse. No después de todo lo que había pasado. No después de 1900 haber dado el primer paso. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, pensó en todo lo que había sucedido. El miedo, las dudas, la injusticia. Y sin embargo, algo dentro de ella seguía ardiendo con fuerza. No sabía cómo terminaría todo, pero tenía la certeza de que no iba a ser silenciosa. Algo tenía que cambiar, y ella sería la que empujara para que eso sucediera. No podía dejar que la intimidación y la humillación de la profesora Ana quedaran impunes. Aun cuando todo parecía en su contra, Camila estaba decidida a luchar. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y incertidumbre. Camila despertaba cada mañana con la sensación de que algo aún peor podría ocurrir.
Aunque había sentido el apoyo de algunos de sus compañeros, la mayoría de ellos seguía alejándose. Aquellos que antes la admiraban por su valentía, ahora comenzaban a evitarla, como si su simple cercanía pudiera arrastrarlos a un conflicto que no deseaban enfrentar. La profesora Ana, con su habilidad para manipular la situación a su favor, estaba comenzando a ganar terreno en la batalla silenciosa que se libraba en los pasillos del colegio. El director, finalmente, convocó una reunión extraordinaria con todo el personal docente. Era evidente que la presión sobre él era cada vez mayor. Los murmullos entre los profesores se habían vuelto más frecuentes y, por fin, la situación comenzó a ser insostenible. Nadie quería ser el siguiente en caer en el radar de Ana, especialmente después de todo lo que ella había logrado movilizar en su defensa. Se hablaba de su influencia, de su poder, y de cómo había logrado que incluso algunos de los miembros más antiguos del profesorado la defendieran con vehemencia. Nadie quería ser el que rompiera la aparente paz en la institución, y mucho menos cuestionar la autoridad de alguien con tantos años de experiencia. Pero lo que nadie sabía era que, dentro de la sala del director, las cosas comenzaban a tomar un giro inesperado. Mientras los demás profesores seguían discutiendo sobre el caso, el señor Sánchez se mantenía en silencio, observando atentamente. Camila, aunque no lo sabía, había logrado sembrar una semilla en su mente. La verdad de los hechos comenzó a esclarecerse poco a poco, y el director no pudo ignorarlo. El testimonio de la joven, las pruebas que había presentado, y la creciente incomodidad de muchos de los estudiantes comenzaban a hacer mella en su conciencia. Ese mismo día, durante una clase en la que la profesora Ana se mostró aún más autoritaria que de costumbre, el ambiente se volvió palpable. Los estudiantes, aunque callados, se sentían como si estuvieran presenciando un enfrentamiento que podría estallar en cualquier momento. Camila, por su parte, había llegado a un punto de agotamiento. El miedo había dejado de ser algo que la paralizaba y comenzaba a transformarse en una furia contenida. Una rabia por todo lo que había soportado en silencio durante tanto tiempo. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que el momento de actuar debía llegar, pero no de la manera que todos esperaban. Un pequeño incidente durante esa clase fue el detonante. Un comentario aparentemente inocente de Ana sobre la falta de disciplina de los estudiantes fue la chispa que prendió la mecha. Camila, cansada de callar, levantó la mano y con una voz que se escuchó clara en toda la sala, desafió a la profesora. «Lo que realmente falta aquí es respeto», dijo con firmeza. Las palabras de Camila resonaron en los oídos de todos los presentes, incluso los de la profesora Ana, quien la miró con una mezcla de sorpresa y furia. Nadie se atrevió a intervenir. Todos estaban demasiado aterrados para siquiera respirar. Era evidente que Ana no estaba acostumbrada a ser desafiada de esa manera. En ese momento, una parte de la clase que se había mantenido al margen comenzó a reaccionar. Algunos estudiantes murmuraron en voz baja, otros se levantaron ligeramente de sus asientos como si el simple hecho de presenciar la confrontación los hubiera liberado. La profesora Ana, al ver que la situación escapaba de su control, trató de recuperar su postura autoritaria, pero ya no tenía el mismo poder. La tensión había alcanzado su punto máximo. Camila no iba a dejar que esa oportunidad pasara. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de todos los que habían sido silenciados durante años. Ana, por supuesto, no estaba dispuesta a perder la batalla tan fácilmente. Aprovechó el caos para lanzar una última amenaza. Una amenaza que muchos de los estudiantes sabían que no era solo un intento de intimidación. «Si sigues con este comportamiento, Camila, no solo perderás mi respeto, sino también el de todos los demás», dijo con voz fría, buscando restablecer su autoridad. Pero esta vez, su amenaza no tuvo el mismo impacto. Algo había cambiado en 1900. El aire. Camila, decidida a no dar marcha atrás, respondió: «No me importa tu respeto. Lo que me importa es mi dignidad». Esas palabras quedaron flotando en el aire, como una declaración de guerra. A partir de ese momento, la dinámica en la clase cambió.
Algunos estudiantes comenzaron a mostrar su apoyo a Camila, mientras que otros, a regañadientes, empezaron a darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. La profesora Ana, consciente de que su control sobre la situación se desmoronaba, intentó mantenerse firme, pero sus argumentos ya no eran los mismos. La confianza que antes proyectaba comenzó a desvanecerse. Camila había tocado un punto sensible y ahora ya no podía dar marcha atrás. El director, al recibir un reporte detallado sobre la clase, comenzó a ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. La acusación de Camila ya no podía ser ignorada. La cantidad de estudiantes que se habían ido acercando a él para hablar de lo sucedido durante los últimos días no dejaba espacio a la duda. Las pruebas eran claras, y el comportamiento de la profesora Ana no solo había sido inapropiado, sino también dañino para el ambiente escolar. Mientras tanto, Camila comenzó a recibir mensajes secretos de varios estudiantes que le ofrecían su apoyo. Los que antes la habían ignorado, ahora querían hablar con ella, contarle sus propias experiencias y confesarle que ellos también habían sido víctimas de la intimidación sutil de la profesora Ana. Al principio, Camila no sabía cómo reaccionar. Había estado tan centrada en su propio sufrimiento que no se había dado cuenta de que había muchos más que compartían su dolor. La revelación de esos mensajes fue lo que realmente la motivó a seguir adelante. La presión sobre la profesora Ana aumentaba cada día. Ella sabía que su tiempo en esa escuela estaba llegando a su fin. No podía entender cómo había perdido el control de la situación tan rápidamente, ni cómo su imagen había comenzado a desmoronarse ante los ojos de todos. Y mientras tanto, Camila sentía que finalmente estaba tomando el control de su destino. Lo que había comenzado como una lucha solitaria se estaba convirtiendo en una causa colectiva. Y nadie, ni siquiera Ana, podía detenerla ahora. El conflicto dentro de la escuela no se limitaba a lo que ocurría en las clases. Fuera de las aulas, los pasillos y las cafeterías se llenaban de susurros y miradas furtivas. Los estudiantes, que solían ser indiferentes a los problemas de 1900, sus compañeros, ahora se sentían involucrados en una situación que los obligaba a tomar partido. Había una sensación generalizada de que algo grande estaba ocurriendo, algo que podría cambiar el rumbo de la escuela para siempre. Nadie quería quedar en silencio, pero también muchos temían las repercusiones de involucrarse demasiado. Camila, por su parte, estaba completamente decidida. No solo estaba luchando por su propia dignidad, sino también por todos los que alguna vez habían sido víctimas de la indiferencia y el abuso en silencio. Sus ojos ya no reflejaban miedo, sino una determinación feroz. Durante los días que siguieron, se reunió con varios estudiantes en secreto, compartiendo sus historias, apoyándose mutuamente y planificando lo que venía. Sabía que su batalla no solo era contra una profesora, sino contra un sistema que permitía que la opresión y la injusticia pasaran desapercibidas. Los rumores sobre la situación comenzaron a extenderse más allá de los pasillos del instituto. En cuestión de días, los padres de algunos estudiantes se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Las llamadas telefónicas al director aumentaron y los mensajes de preocupación comenzaron a llenar los buzones de correo de la institución. Por primera vez, la dirección de la escuela se vio acorralada. ¿Cómo podían seguir ignorando algo que, a esta altura, ya no solo era un problema de una estudiante, sino una crisis de confianza y de valores? Camila había tocado un punto clave que nadie más había logrado ver. El clima en la escuela estaba tan tenso que el director se vio obligado a convocar otra reunión urgente. Esta vez, no solo convocó a los profesores, sino también a algunos de los padres más influyentes de la comunidad escolar. Era evidente que la situación se estaba desbordando y que la presión para actuar era insostenible. Sin embargo, muchos de los asistentes aún no podían ver la magnitud del problema. Para algunos, la idea de que una profesora con años de experiencia pudiera estar involucrada en algo tan grave era impensable. La figura de la profesora Ana, que antes se erguía como una autoridad indiscutible, comenzó a desmoronarse. Durante la reunión,
el director pidió que se presentaran pruebas más concretas, evidencias que respaldaran las acusaciones de Camila. Mientras tanto, la profesora permaneció en silencio, incapaz de defenderse sin perder completamente la compostura. Sabía que el peso de la situación recaía sobre ella, pero también comprendía que cualquier intento de negarlo solo la hundiría aún más. La presión sobre su persona era inmensa, y en su mente comenzaban a aflorar pensamientos de desesperación. Pero a pesar de sus intentos por mantenerse firme, la profesora Ana no pudo evitar que algunos de los testimonios de los estudiantes comenzaran a circular por la escuela. Los alumnos que previamente se habían mantenido en la sombra comenzaron a hablar abiertamente, compartiendo lo que realmente pensaban de la profesora. Algunos de ellos describieron situaciones de humillación verbal y de manipulación emocional. Nadie quería asumir la responsabilidad de lo sucedido, pero todos parecían estar conscientes de que si no lo hacían, la verdad se seguiría ocultando. La noticia del testimonio de Camila y los demás estudiantes se filtró rápidamente a los medios de comunicación locales. Aunque el colegio intentó mantener un perfil bajo, la presión externa aumentó exponencialmente. Los padres de familia, enfurecidos por la actitud de la profesora, empezaron a exigir respuestas claras y medidas contundentes. En algunos hogares, las conversaciones sobre la situación de la escuela se convirtieron en un tema recurrente, generando discusiones acaloradas sobre cómo mejorar el ambiente educativo. Lo que en un principio parecía un incidente aislado, se había transformado en una cuestión de justicia social, y la comunidad comenzó a movilizarse. La profesora Ana, que había disfrutado de años de respeto y consideración, se encontraba ahora completamente aislada. Los profesores, que antes la defendían sin dudar, comenzaron a cuestionar sus acciones en privado. La atmósfera en la sala de profesores ya no era la misma. Había desconfianza, y algunos colegas se comenzaron a sentir incómodos al estar cerca de ella. Las bromas que antes la acompañaban, esas que reforzaban su imagen de autoridad inquebrantable, ahora se habían convertido en susurros de desdén. La profesora ya no era vista como una colega respetada, sino como una figura problemática que podría poner en riesgo la reputación de todos los involucrados. Mientras tanto, Camila sentía una mezcla de emociones. Por un lado, estaba aliviada de ver que más estudiantes se unían a su causa, pero por otro, la realidad de lo que estaba sucediendo comenzaba a afectarla. Sabía que la situación podría escalar de una manera que nunca había imaginado. En ciertos momentos, los miedos de que todo terminara de manera equivocada la hacían dudar, pero en su interior había una certeza de que su lucha era justa. No podía dejar que todo lo que había soportado en silencio se quedara sin ser reconocido, y lo peor de todo era que ni ella misma sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. A pesar de las dificultades, Camila se mantenía firme. Había pasado tanto tiempo reprimida y silenciada que ahora por fin sentía que su voz estaba siendo escuchada. Aunque la batalla parecía interminable, la joven sabía que había comenzado algo mucho más grande que ella misma. Y sin importar lo que sucediera, no iba a permitir que la verdad quedara enterrada. Con el paso de los días, el director se vio obligado a tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia de la escuela. Sabía que la única manera de restaurar el orden y la confianza era hacer frente a la situación de manera contundente. No podía dejar que la profesora Ana siguiera enseñando en esas condiciones. La comunidad escolar lo había presionado tanto que no tenía más opciones. Lo que iba a suceder en la siguiente reunión marcaría el final del reinado de la profesora Ana. Y la respuesta que el director daría no sería lo que muchos esperaban. Pero eso era solo el principio de lo que estaba por venir. El día de la reunión decisiva llegó con una tensión palpable en todo el colegio. Cada rincón de la escuela parecía estar impregnado por la incertidumbre, como si todos los pasillos respiraran al mismo ritmo que el corazón de los estudiantes. Camila, con su determinación firme, esperaba que el final de todo este conflicto se acercara, pero sabía que aún quedaba una gran batalla por librar. Nadie podía prever cómo iba a desarrollarse la reunión, ni qué pasos daría finalmente el director.
pero el aire estaba cargado de una expectativa feroz. La profesora Ana, que había sido vista por muchos como un pilar de autoridad y respeto dentro de la escuela, llegó a la reunión con una expresión de incertidumbre que nunca antes había mostrado. Sabía que su futuro estaba en juego, pero en su mente aún no lograba asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Durante años, había disfrutado de una posición envidiable, rodeada de la admiración de muchos, y ahora, al enfrentar una situación de esta índole, parecía estar completamente desbordada. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué pasó con la profesora que todos respetaban? Las preguntas la acosaban, pero no tenía respuestas. En la reunión, el director se levantó, y todos los ojos se dirigieron a él. El silencio era tan profundo que se podía cortar con un cuchillo. El ambiente era cargado de tensión y nerviosismo, pero algo dentro de Camila la mantenía firme. Sabía que este era el momento que había estado esperando durante todo ese tiempo. La verdad tenía que salir a la luz, y ella no iba a dejar que las palabras vacías de la profesora pudieran borrar el daño que había causado. El director tomó la palabra con una seriedad que pesaba en el aire. Estaba claro que no estaba dispuesto a tolerar ninguna excusa más. Después de escuchar todas las versiones, las pruebas y los testimonios, la situación que hemos estado viviendo en nuestra escuela no puede ser ignorada, dijo el director, su voz resonando con firmeza. La integridad de nuestra institución, de nuestros estudiantes, está por encima de todo. No podemos permitir que ninguna conducta que vaya en contra de los principios fundamentales que defendemos como comunidad escolar quede impune. Estas palabras caían como una sentencia. La profesora Ana, al escuchar la declaración, no pudo evitar que sus manos comenzaran a temblar ligeramente, pero se mantuvo en silencio. Lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie había anticipado. El director, con la mirada fija en la profesora, continuó. En este colegio, siempre hemos luchado por promover un ambiente de respeto, diversidad e inclusión. Lo que hemos escuchado y lo que hemos investigado no concuerda con esos valores. Es por esto que hemos decidido tomar medidas inmediatas. Todos los presentes intercambiaron miradas, algunos con esperanza, otros con desconcierto. Nadie sabía exactamente lo que estaba por suceder, pero todos entendían que algo grande estaba a punto de ocurrir. Profesora Ana, dijo el director con voz severa, le informo que a partir de este momento se encuentra suspendida de sus funciones. Esto no es el fin de la investigación, pero dada la gravedad de los hechos, su comportamiento ya no es tolerable dentro de este centro educativo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos estudiantes se sintieron aliviados, pero otros no pudieron evitar sentir una mezcla de tristeza y compasión. Aunque sabían que lo que había hecho la profesora Ana era injustificable, también comprendían que esta situación era el fin de una etapa para ella. La emoción era contradictoria en todos los presentes. La noticia de la suspensión de la profesora no tardó en filtrarse. Los pasillos de la escuela se llenaron de murmullos y comentarios, y los estudiantes, que ya estaban acostumbrados a escuchar rumores, ahora se encontraban ante una realidad que superaba cualquier expectativa. La profesora Ana, que durante tanto tiempo había sido la figura de autoridad intocable, ahora era vista con una mezcla de pena y desaprobación. Algunos de sus antiguos colegas comenzaron a evitarla, mientras que otros discutían en privado sobre lo que había sucedido. Nadie sabía cómo reaccionar ante una situación como esa, ya que era algo completamente inesperado. Mientras tanto, Camila y los demás estudiantes que habían estado luchando por la verdad no podían evitar sentir una mezcla de alivio y victoria. Habían dado la pelea por algo más grande que ellos mismos, por una causa que trascendía su propia experiencia. Pero a pesar de la satisfacción de saber que la justicia se estaba haciendo, también sentían que esto era solo el primer paso de un largo proceso. La batalla contra la injusticia, el abuso y el racismo no terminaba con la suspensión de una sola persona. Era una lucha que requería un cambio profundo en la estructura de la escuela, y más aún, en la sociedad misma. La profesora Ana, por otro lado,
se encontraba completamente devastada. La noticia de su suspensión fue solo el inicio de un camino que la llevaría a enfrentar la realidad de sus actos. Aunque ella intentaba encontrar una justificación para lo ocurrido, no podía evitar sentirse atrapada por sus propias decisiones. En su mente, el remordimiento se hacía cada vez más fuerte, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La vergüenza era abrumadora, y la sensación de estar completamente sola la invadió. La comunidad que antes la respetaba ahora, la veía con desconfianza, como si su identidad hubiera sido despojada de todo valor. En los días siguientes, la escuela vivió una calma tensa. Algunos estudiantes se sintieron empoderados al ver que, al final, habían logrado que se hiciera justicia. Sin embargo, otros comenzaban a darse cuenta de que el proceso de sanar las heridas causadas por la profesora Ana no sería sencillo. La situación había dejado cicatrices profundas, tanto en los estudiantes como en los profesores que se habían visto involucrados en la controversia. El futuro de la escuela aún era incierto, pero uno de los cambios más importantes que quedó claro fue que la verdad siempre prevalece, aunque a veces sea necesario luchar con valentía para que se haga justicia. La profesora Ana, aunque suspendida, aún enfrentaba la posibilidad de perder su empleo de manera definitiva. Los rumores sobre su futuro en la educación se intensificaron, y mientras algunos deseaban que nunca volviera a pisar una clase, otros esperaban que pudiera encontrar una forma de redimir sus errores. Sin embargo, lo que nadie podía negar era que su nombre había quedado marcado por lo sucedido, y que el legado que había construido durante años en la escuela ahora estaba irremediablemente dañado. El tiempo diría si algún día lograría reconstruir su carrera, pero lo único seguro era que el proceso de sanación para todos los involucrados sería largo y lleno de desafíos. La noticia de la suspensión de la profesora Ana rápidamente se extendió más allá de los pasillos de la escuela. Fuera de las paredes de la institución, padres, antiguos alumnos y hasta personas ajenas al centro educativo comenzaron a hablar de lo sucedido. Los rumores eran implacables, pero lo que realmente hizo que la situación tomara una magnitud aún mayor fue la intervención de los medios de comunicación. Pronto, los periódicos locales, las radios e incluso las plataformas digitales comenzaron a publicar detalles del caso. La polémica había crecido tanto que ya no solo se hablaba de un conflicto interno de la escuela, sino de una cuestión de derechos humanos y justicia social. En las redes sociales, el caso se volvió viral. Hashtags como Justicia para Camila o El racismo no tiene cabida comenzaron a circular con fuerza, y el debate sobre el racismo en las aulas alcanzó una relevancia que nadie había anticipado. Camila, que al principio se había sentido vulnerable y aislada, comenzó a recibir el apoyo de cientos, incluso miles de personas, que veían en ella no solo a una víctima, sino a una heroína. Con cada mensaje de aliento y cada comentario en sus publicaciones, ella se dio cuenta de que su lucha no solo era personal, sino un símbolo de una lucha más grande que debía continuar. A pesar de todo, el peso de lo sucedido aún la afectaba, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Pero no todo el mundo veía con buenos ojos la decisión tomada por el director. Hubo quienes se sintieron incómodos al ver a la profesora Ana enfrentando una situación tan humillante. En ciertos sectores, se comenzó a hablar de la exageración de los estudiantes y de los excesos en la sanción. Algunas voces criticaron la decisión del director, argumentando que la escuela debería haber manejado el asunto de manera interna y sin tanto escándalo. Estos comentarios, aunque pocos, eran escuchados por algunos que, por diversas razones, no entendían el contexto de la situación. Sin embargo, para la mayoría, el ver a la profesora Ana perder su puesto no era solo un castigo, sino una lección de que los valores de respeto y dignidad no se pueden pisotear impunemente. A medida que la presión mediática aumentaba, la profesora Ana se enfrentaba a su propio dilema interno. Durante años, había sido la figura que marcaba el ritmo en las aulas, la que decidía qué era correcto y qué no lo era. Pero ahora se encontraba completamente desbordada, sin saber cómo enfrentar lo que se le venía.
La escuela había sido su refugio, su lugar de trabajo y su identidad. Y ahora, todo eso estaba en riesgo. Sus días de poder parecían haber llegado a su fin. Lo peor de todo era que no podía ignorar las preguntas que la perseguían. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había pasado en su corazón y su mente para permitir que la situación llegara tan lejos? El director, mientras tanto, sabía que la decisión que había tomado no solo era importante para el futuro de la profesora Ana, sino también para la credibilidad de la escuela. Si el caso no se manejaba correctamente, las consecuencias para la institución podían ser mucho más graves. La escuela, que siempre había sido vista como un referente en la comunidad, necesitaba recuperar su imagen y demostrar que no se toleraba ningún tipo de discriminación. Pero el director también sabía que no sería fácil. La lucha contra el racismo y la discriminación no era una batalla que pudiera ganarse con un solo acto. Era algo que requería un compromiso constante, tanto por parte de la administración como de los propios estudiantes. A raíz de este incidente, comenzaron a surgir conversaciones en los rincones de la escuela sobre cómo mejorar el ambiente educativo. La dirección convocó a reuniones con los estudiantes, los padres y los profesores para hablar sobre la importancia de crear un entorno más inclusivo y respetuoso. Estas charlas, aunque bien intencionadas, no fueron suficientes para borrar la amarga sensación de injusticia que muchos sentían. Había estudiantes que se sentían culpables por no haber hecho nada antes de que todo estallara, mientras que otros aún no comprendían la magnitud de lo que realmente había sucedido en las aulas. Sin embargo, algo había cambiado. Aunque el proceso de sanación sería largo, el simple hecho de que se comenzaran a hablar de estos temas ya era un paso adelante. Camila, por su parte, se enfrentaba a un dilema emocional. Aunque su lucha había sido justa y valiente, había momentos en los que se sentía agotada por todo el peso que llevaba encima. La presión mediática, la repercusión en las redes sociales y las expectativas que se habían creado a su alrededor la hacían sentir que ya no estaba luchando solo por ella misma, sino por un colectivo entero. A pesar de esto, no podía evitar sentirse culpable en algunos momentos. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Había llevado las cosas demasiado lejos? Estas preguntas rondaban constantemente en su mente, pero la verdad era que no podía detenerse. El daño ya estaba hecho, y lo único que quedaba por hacer era seguir adelante. Al mismo tiempo, Camila se sintió más unida que nunca a los demás estudiantes que también habían sido testigos de lo sucedido. La conversación sobre el racismo y la discriminación continuó en las aulas y en los pasillos de la escuela. Había una sensación de solidaridad en el aire, como si todos se hubieran dado cuenta de que algo había cambiado dentro de ellos. Algunos comenzaron a cuestionar las prácticas y actitudes de los docentes, mientras que otros, inspirados por la valentía de Camila, comenzaron a denunciar otras situaciones similares que antes habrían quedado en silencio. Era el inicio de una revolución silenciosa, pero poderosa, dentro de las paredes de la escuela. Por otro lado, las repercusiones de la historia comenzaron a llegar a niveles más altos. La directora regional, al enterarse del caso, solicitó un informe detallado sobre lo sucedido. Esto añadió más presión al director, que sentía que su decisión debía ser defendida con argumentos sólidos. La profesora Ana, aunque suspendida, estaba en una posición vulnerable, y su caso podría ser un precedente para otros incidentes similares. En algunos círculos educativos, ya se hablaba de revisar las políticas de manejo de conflictos dentro de las escuelas, pero mientras tanto, todo lo que podía hacer el director era esperar que la situación se resolviera de la manera más justa posible. Finalmente, el conflicto parecía alejarse de los pasillos de la escuela, pero el impacto de lo sucedido seguiría resonando durante mucho tiempo. Lo que había comenzado como una lucha de una estudiante por su dignidad se había convertido en un llamado de atención sobre los problemas sistémicos que aún existían dentro de las instituciones educativas. La batalla contra la discriminación no se limitaba solo a un caso aislado, sino que tocaba una fibra más profunda dentro de la sociedad. Y mientras algunos intentaban olvidar lo sucedido, otros sabían que, aunque el tiempo pasara, lo que había ocurrido en aquella escuela nunca podría ser completamente borrado.
A medida que los días pasaban, la situación seguía siendo el tema central en todas las conversaciones, tanto dentro como fuera de la escuela. Los padres de los estudiantes comenzaron a organizarse, formando grupos de apoyo a Camila, mientras que otros, más conservadores, defendían a la profesora Ana, cuestionando la decisión del director y el manejo del conflicto. Algunos afirmaban que todo había sido una exageración, que no era necesario llegar tan lejos, que la profesora solo había cometido un error de juicio. Sin embargo, en el ambiente escolar, un aire de tensión persistía, como si nadie pudiera volver a la normalidad después de lo que había ocurrido. Los pasillos que antes estaban llenos de risas y bromas, ahora se sentían pesados, cargados de una incomodidad palpable. La dirección de la escuela, consciente de que el asunto no podría resolverse con simples reuniones internas, decidió convocar una reunión pública para aclarar la situación. Lo que inicialmente parecía ser una conversación privada entre padres y docentes, se transformó rápidamente en un escenario donde todos los involucrados estaban a la espera de una resolución clara. Camila se encontraba en una encrucijada emocional, pues, aunque sabía que su lucha había sido justa, los ojos de todos estaban sobre ella. A pesar del apoyo que había recibido de sus compañeros, la presión comenzaba a pesar sobre sus hombros. ¿Y si todo lo que había hecho no había valido la pena? ¿Y si al final las consecuencias serían mayores de lo que había imaginado? El director, por su parte, sabía que esta reunión sería clave para sentar las bases de lo que ocurriría en el futuro. Él también había sentido la presión de tomar una decisión impopular, pero lo hizo con la convicción de que era lo correcto. No solo estaba defendiendo a Camila, sino que estaba enviando un mensaje claro a toda la comunidad educativa. El racismo y la discriminación no tenían cabida en su escuela. Aún así, no podía evitar sentir el peso de la situación. Había tenido que enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de su carrera, y no podía predecir con certeza cómo se desenvolvería todo. La profesora Ana, después de haber sido suspendida, se encontraba en una especie de limbo emocional. Había recibido apoyo de algunos colegas, pero también críticas de otros que sentían que su comportamiento había sido completamente inaceptable. En privado, Ana había comenzado a cuestionarse a sí misma. Había sido injusta con Camila. Se había dejado llevar por sus prejuicios sin darse cuenta. Aunque no estaba completamente dispuesta a aceptar que había actuado mal, algo en su interior comenzaba a reconocer que había errores que no podían ser ignorados. Sin embargo, sus dudas no hacían más que aumentar su resentimiento hacia el director y los estudiantes que se habían atrevido a desafiarla. El orgullo herido le impedía ver la situación de manera objetiva. Los estudiantes, por su parte, comenzaron a organizarse. Aquellos que habían sido testigos del incidente y aquellos que no habían querido intervenir en su momento, se unieron para formar un frente común. No era solo una lucha por la justicia para Camila, sino por el futuro de todos. Querían un ambiente educativo en el que se respetara la dignidad de cada individuo, sin importar su raza, género o cualquier otra diferencia. Sentían que este era su momento para hacer un cambio real y estaban dispuestos a luchar por ello. La voz de los estudiantes se hacía cada vez más fuerte, y aunque algunos no sabían muy bien cómo actuar, se sentían empoderados por la valentía de Camila. Mientras tanto, la noticia seguía en los medios, con periodistas de todas partes buscando el ángulo perfecto para contar la historia. Para muchos, lo sucedido en la escuela era solo un capítulo más en la lucha contra el racismo en la educación, pero para otros, era un tema tan cercano que despertaba emociones personales. Muchos de los que se oponían al trato que había recibido Ana no podían ver más allá de su experiencia como docentes, sin percatarse de que la injusticia vivida por Camila era parte de un sistema mucho más grande de discriminación. Las opiniones se dividían, pero lo que más los unía era la necesidad de ver una resolución clara. La reunión pública finalmente llegó. El salón estaba lleno de personas, padres, estudiantes, profesores y medios de comunicación. La tensión era palpable y todos esperaban la intervención del director. Cuando el micrófono fue finalmente entregado a él,
Un silencio absoluto llenó el espacio. Con una mirada firme, el director comenzó a hablar. Sabía que las palabras que dijera en ese momento serían cruciales. Este es un momento para reflexionar, no solo sobre lo que sucedió, sino sobre cómo podemos mejorar como comunidad educativa, dijo. Sus palabras resonaron en la sala, pero no fue suficiente para calmar los ánimos. La profesora Ana, desde 1920, su asiento, miraba con desdén, como si cada palabra del director fuera una afrenta a su autoridad. El director continuó explicando el protocolo que había seguido al tomar la decisión de suspender a Ana, pero también reconoció que el incidente había puesto en evidencia las deficiencias del sistema educativo para abordar el racismo. De manera abierta, expresó que la escuela se comprometía a implementar talleres y programas educativos sobre diversidad, inclusión y respeto. Sin embargo, sabía que muchas personas en la sala no estarían satisfechas con sus palabras, ya que las heridas eran profundas y la sensación de justicia aún estaba lejos de ser alcanzada. Lo único que podía hacer era seguir adelante y esperar que el proceso de cambio comenzara de manera real y efectiva. Para Camila, escuchar esas palabras fue un alivio a medias. Por un lado, sentía que la situación había alcanzado una resolución pública, pero por otro lado, sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. El hecho de que su lucha hubiera logrado visibilizar un problema tan profundo era un paso importante, pero aún no podía olvidarse del daño emocional que había sufrido. Sus amigos y compañeros se acercaron a ella después de la reunión, abrazándola y mostrándole su apoyo, pero incluso con todo ese amor a su alrededor, la incertidumbre seguía siendo parte de su realidad. Al salir de la reunión, Camila se encontró con un sentimiento de satisfacción y agotamiento al mismo tiempo. Había hecho lo que debía hacer, pero la lucha aún no había terminado. Sabía que lo ocurrido no quedaría en el olvido, y aunque deseaba que todo se resolviera de la mejor manera, también entendía que las heridas abiertas solo podían sanar con el tiempo. Mientras tanto, la escuela comenzaba a tomar las primeras acciones concretas para cambiar su cultura interna, pero para muchos, el verdadero cambio solo se lograría cuando se erradicaran las actitudes discriminatorias de raíz. El futuro de la escuela y de la comunidad educativa estaba por definirse. Lo ocurrido había dejado una marca, y aunque algunos intentaban mirar hacia adelante, el impacto del incidente seguiría presente en las vidas de todos los involucrados. En la memoria colectiva, el nombre de Camila sería recordado no solo por la injusticia que vivió, sino por el coraje con el que se enfrentó a todo un sistema. La tensión que había marcado los días previos a la reunión comenzó a disiparse lentamente, pero los efectos de lo sucedido seguirían siendo parte de las conversaciones cotidianas en la escuela. Aunque algunos intentaban pasar página, las cicatrices emocionales tanto de los estudiantes como de los docentes seguían siendo profundas. El cambio que tanto se había prometido no llegaba con la rapidez que muchos esperaban, y la sensación de que todo se había quedado en palabras vacías comenzaba a invadir la comunidad. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, hubo un pequeño grupo de personas que no podían quedarse de brazos cruzados. Camila y sus compañeros decidieron que la lucha por una educación sin discriminación no podía detenerse allí. A pesar de que la situación parecía estar cerrándose, algo había cambiado en el corazón de los estudiantes que habían sido testigos del abuso. No era solo la indignación lo que los impulsaba, sino también una renovada conciencia sobre las desigualdades que aún prevalecían en su entorno. Durante los días siguientes, comenzaron a reunirse fuera de la escuela para planificar acciones concretas, charlas y eventos en los que pudieran hablar sobre lo ocurrido. Querían que las futuras generaciones de estudiantes vivieran en un ambiente diferente al que ellos habían conocido. Para ellos, el incidente no solo había sido un punto de inflexión, sino también una motivación para promover un cambio real, algo que trascendiera más allá de un simple escarceo mediático. La profesora Ana, por otro lado, no pudo evitar sentirse aislada.
La decisión del director de suspenderla había dejado una herida en su carrera que no era fácil de sanar. Aunque tenía el apoyo de algunos colegas, cada día que pasaba sin poder regresar a las aulas parecía una condena. Mientras tanto, el ambiente dentro de la escuela se había vuelto incómodo, y aunque intentó retomar el contacto con sus estudiantes, algo había cambiado. Algunos la miraban con desconfianza, mientras que otros sentían que la situación había sido una oportunidad para que su voz se hiciera escuchar. Ana sentía que el poder sobre su vida profesional se deslizaba entre sus dedos, y la incertidumbre sobre su futuro era cada vez mayor. Por un lado, muchos se preguntaban si realmente había aprendido algo de esta experiencia. Durante las primeras semanas después del incidente, Ana intentó justificar sus actos, sosteniendo que no había tenido malas intenciones, que su acción había sido un desliz, un error, y que no merecía ser tratada de esa manera. Pero por otro lado, algo dentro de ella comenzaba a comprender que su comportamiento había sido reflejo de una realidad más grande, una que no podía ignorar. Aunque se negaba a admitirlo abiertamente, sus propios prejuicios le habían jugado en contra. La idea de que su propia posición de poder había sido una de las razones por las que había actuado de esa manera comenzó a calar en su conciencia. Director, aunque había tomado la decisión correcta desde el punto de vista de la justicia, no podía dejar de sentir el peso de las críticas que le llovían desde todos los frentes. Los padres que apoyaban a la profesora Ana lo acusaban de tomar una decisión demasiado drástica, mientras que aquellos que apoyaban a Camila lo felicitaban por su valentía. En privado, el director hablaba con sus colegas más cercanos sobre cómo había manejado la situación, y aunque la mayoría respaldaba su acción, algunos no podían dejar de cuestionarse si había sido el momento adecuado para intervenir. Nadie sabía a ciencia cierta si esta decisión sería recordada como la correcta a largo plazo, o si se convertiría en un ejemplo de excesiva moralidad. Algunos estudiantes, que al principio se sintieron inseguros sobre cómo debían actuar, comenzaron a ver la situación con más claridad. La reacción del director había sido interpretada de manera diferente por cada uno de ellos. Para algunos, había sido un acto de justicia que debía celebrarse. Para otros, sin embargo, representaba el fin de una era de tolerancia hacia los abusos que de alguna manera se habían normalizado dentro del sistema educativo. Este choque de perspectivas comenzó a generar una reflexión interna en cada uno de los involucrados sobre qué tipo de escuela querían realmente. Camila, aunque había sido el centro de todo este revuelo, también se sentía perdida en cuanto a cuál era el siguiente paso en su lucha. Debía conformarse con la resolución actual o seguir adelante con su búsqueda por justicia. El tiempo pasó y las aguas parecían calmarse, pero los estudiantes que se habían manifestado en apoyo a Camila no estaban dispuestos a permitir que todo quedara en el olvido. Con una determinación renovada, empezaron a impulsar una serie de iniciativas para fomentar el respeto y la igualdad racial dentro de la escuela. Organizaron conferencias, mesas redondas y talleres que involucraban a todos los estudiantes y profesores, sin importar su posición en la controversia. Querían asegurarse de que las lecciones que surgieran de este trágico suceso no se perdieran con el tiempo. El objetivo era claro: educar y sensibilizar a las futuras generaciones sobre los peligros del racismo, para que nunca más un episodio como este pudiera repetirse. Las iniciativas no solo se limitaron a los estudiantes. Los profesores también comenzaron a reflexionar sobre sus propias prácticas y prejuicios, reconociendo que, en muchos casos, no estaban exentos de fallos en sus métodos de enseñanza. Algunos incluso se unieron a los estudiantes en sus esfuerzos por promover la diversidad, participando activamente en los talleres y compartiendo sus propias experiencias sobre cómo las actitudes discriminatorias pueden influir en el ambiente educativo. La comunidad escolar comenzó a entender que el cambio no solo dependía de una sola persona, sino de un esfuerzo colectivo que involucraba a todos. Al final, lo que parecía haber sido un episodio de dolor y humillación para Camila, terminó siendo el catalizador de un cambio fundamental en la escuela.
Aunque el proceso fue largo y lleno de obstáculos, la escuela logró convertirse en un lugar más inclusivo y respetuoso, donde los prejuicios y el racismo ya no serían tolerados. La experiencia de Camila no solo afectó a su vida, sino a la de todos los que fueron testigos del conflicto. Aunque muchos no lo sabían, ese fue el comienzo de una nueva era para la institución, una que, aunque difícil de alcanzar, se construyó a través del esfuerzo, la reflexión y la voluntad de cambiar. Sin duda, lo ocurrido no sería olvidado, pero tampoco sería ignorado, pues había dejado una huella imborrable en el corazón de todos los involucrados. Y así, a pesar de que el caso parecía haberse resuelto oficialmente, las conversaciones sobre el racismo y la discriminación seguían surgiendo, no solo dentro de la escuela, sino también en la sociedad en general. Este incidente fue solo una pequeña parte de una lucha mucho más grande, y aunque las heridas del pasado no desaparecían, de inmediato, el futuro comenzaba a forjarse con un compromiso renovado por la justicia y la equidad. La escuela, aunque había comenzado a respirar con un poco más de alivio tras las intensas semanas de incertidumbre, ahora enfrentaba una nueva encrucijada. Aunque parecía que todo se estaba estabilizando, la verdadera naturaleza de los cambios necesarios comenzaba a ser más clara. Los debates que se habían desatado alrededor del caso de Camila y la profesora Ana no se disipaban tan fácilmente. Los estudiantes que habían sido testigos de los abusos y de la respuesta institucional estaban lejos de olvidar lo que había sucedido. Ahora, en lugar de la aparente calma, una sensación de presión flotaba en el aire. Sabían que la transformación real era más compleja de lo que se había imaginado. El director, con el tiempo, comenzó a ver que su decisión había sido solo un primer paso hacia algo mucho más grande. A pesar de las críticas, comprendió que el problema no podía resolverse solo con sanciones. Era necesaria una reflexión más profunda sobre la estructura de poder dentro de la escuela y la sociedad en general. La discriminación no era un problema aislado, sino una raíz que se había infiltrado en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las aulas hasta los pasillos. El director, en privado, comenzó a preguntar a sí mismo qué medidas debían tomarse para asegurarse de que el incidente no fuera solo un recordatorio vacío, sino el comienzo de un cambio duradero. Por otro lado, los estudiantes que habían impulsado la iniciativa de justicia seguían con su lucha, pero ahora enfrentaban un dilema importante: ¿cómo garantizar que la lucha no se convirtiera en solo un tema de conversación? Para ellos, el primer paso había sido la manifestación de apoyo a Camila, pero sabían que la verdadera batalla radicaba en cambiar las actitudes profundamente enraizadas. Se daban cuenta de que el trabajo no solo era dentro de la escuela, sino también fuera de ella. Las familias, la comunidad y, en muchos casos, la sociedad en general, debían ser parte activa del proceso de educación y transformación. La sensación de que el caso podría quedar enterrado bajo el peso del tiempo los mantenía vigilantes. Mientras tanto, Camila, aunque agradecida por el apoyo que había recibido, sabía que no podía quedarse quieta. Decidió tomar un paso más allá, organizando encuentros con expertos en diversidad, racismo y justicia social. Quería compartir su historia, pero también hacer algo más, algo que impactara más allá de las paredes de la escuela. Reunió a otros estudiantes para coordinar un evento donde se discutiría la importancia de la inclusión y la justicia social y cómo estos temas afectaban a la vida diaria en la institución. Este evento se convirtió en un hito importante para los estudiantes que habían sido parte de la movilización. Fue un espacio donde se permitió hablar libremente sobre temas incómodos, donde se abordaron las problemáticas de discriminación no solo desde el punto de vista académico, sino desde un enfoque más humano. Durante las charlas, los estudiantes se sentaron en círculo, compartiendo anécdotas sobre cómo se habían sentido en diferentes situaciones, desde los microabusos hasta las grandes manifestaciones de racismo que lamentablemente ocurrían con frecuencia. A medida que las historias salían a la luz, los estudiantes se dieron cuenta de que no estaban solos. Había una comunidad que había estado callada por mucho tiempo,
pero que ahora encontraba una voz colectiva. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, el ambiente comenzó a cargarse de emociones intensas. Había rabia, tristeza, pero también un sentido de empoderamiento. Camila, que al principio solo quería que se reconociera la injusticia que había vivido, ahora sentía una responsabilidad mucho mayor. No se trataba solo de ella. Se trataba de una comunidad que había sido silenciosa y complaciente frente a los abusos sistemáticos. Aquella tarde se convirtió en un momento decisivo, donde por primera vez se habló de la verdadera magnitud del problema. El evento fue tan impactante que pronto comenzó a generar eco fuera de la escuela. Los medios de comunicación locales comenzaron a tomar nota del movimiento que se estaba gestando en la institución. Pronto, el tema del racismo en las escuelas se convirtió en un debate a nivel local. Los periodistas comenzaron a entrevistar a estudiantes, profesores y expertos, y las historias que salían a la luz comenzaban a señalar patrones sistemáticos de discriminación que habían estado presentes por mucho tiempo. A través de estas entrevistas, Camila y sus compañeros se dieron cuenta de que estaban participando en algo mucho más grande que ellos mismos. La respuesta pública, aunque positiva en muchos aspectos, también trajo consigo más desafíos. Los padres, por ejemplo, comenzaron a sentirse incómodos con la idea de que sus hijos estuvieran siendo educados en un ambiente que pudiera estar fomentando prejuicios. A pesar de que muchos apoyaban la iniciativa, otros se resistían a la idea de que había algo fundamentalmente roto en el sistema educativo. La misma profesora Ana, quien aún se encontraba en un proceso de reflexión, se vio involucrada en esta conversación, pero ahora desde una perspectiva diferente. Su presencia en los debates sobre racismo y discriminación, aunque inicialmente polémica, se convirtió en una oportunidad para que ella misma enfrentara sus propios prejuicios y aprendiera junto con los demás. En medio de este proceso de transformación, el director decidió convocar a una serie de reuniones entre padres, estudiantes y profesores para discutir los resultados de los esfuerzos realizados hasta el momento y trazar un plan de acción a largo plazo. El objetivo era claro. No solo se trataba de sancionar a unos pocos, sino de asegurar que el racismo y la discriminación fueran temas tratados con seriedad en todas las esferas de la escuela. El trabajo conjunto de todos los actores involucrados sería clave para lograr que el ambiente escolar fuera verdaderamente inclusivo. Lo que había comenzado como un simple acto de denuncia se convirtió en un movimiento de transformación dentro de la comunidad escolar. Lo que parecía un caso aislado había destapado una realidad mucho más amplia, que requería una intervención profunda y consciente por parte de todos. Camila y sus compañeros sabían que la lucha no sería fácil, que había mucho más por hacer, pero también estaban convencidos de que habían dado el primer paso hacia una escuela y una sociedad más justas. La reflexión y la acción eran las únicas herramientas que tenían para construir un futuro más inclusivo y solidario, y estaban dispuestos a seguir adelante, sin importar los obstáculos que pudieran encontrar en el camino. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, presión social y debates dentro de la comunidad escolar, la situación alcanzó un punto de no retorno. La revelación pública sobre lo ocurrido en la escuela y el escándalo protagonizado por la profesora Ana provocaron una serie de cambios que, aunque difíciles, eran absolutamente necesarios. Los estudiantes, que inicialmente se habían sentido impotentes ante el sistema, ahora se sentían más empoderados que nunca. Habían sido los protagonistas de este proceso de transformación y la sensación de justicia les daba una renovada esperanza en el poder de la colectividad. Sin embargo, sabían que el trabajo aún no estaba terminado. El director, por su parte, entendió que, aunque había tomado decisiones que habían tenido repercusiones inmediatas, todavía quedaba mucho por hacer para garantizar que el caso de Camila y la profesora Ana no fuera solo un suceso aislado. Se dio cuenta de que la escuela debía ir más allá de las sanciones. El cambio debía estar arraigado en las estructuras y en los valores que definían la vida cotidiana en el aula. Ya no bastaba con corregir los errores del pasado. Era necesario crear un futuro en el que el respeto, la inclusión y la diversidad fueran no solo principios, sino prácticas diarias. En este sentido,
se organizó una reunión con expertos en educación y psicología social, quienes propusieron una serie de talleres y programas que ayudarían a los estudiantes y profesores a entender la profundidad de los prejuicios y la discriminación que existían en el sistema educativo. Estos talleres no solo abordarían el racismo, sino también otras formas de discriminación que muchas veces pasaban desapercibidas: el clasismo, el sexismo y la homofobia. La idea era crear un espacio donde todos pudieran expresar sus pensamientos, reflexionar sobre ellos y, lo más importante, aprender a cambiar las actitudes que perpetuaban la desigualdad. Los estudiantes de la escuela, particularmente los involucrados, en el caso de Camila, comenzaron a trabajar en conjunto con estos expertos. Su experiencia personal fue clave para abrir los ojos de muchos otros. Hablaron sin filtros sobre cómo habían vivido las situaciones de exclusión, sobre las veces que se habían sentido invisibles o marginados por su raza, género o clase social. La sinceridad con la que compartieron sus historias tuvo un impacto profundo en sus compañeros, y en muchos de ellos nacieron las ganas de cuestionar el entorno en el que vivían y estudiaban. Por otro lado, los padres de los estudiantes también jugaron un papel crucial en todo este proceso. Muchos de ellos, al principio, habían sido reticentes a aceptar la magnitud de los problemas en la escuela, pero al ver la profundidad de las discusiones y el dolor que muchos de sus hijos habían tenido que atravesar, empezaron a involucrarse de forma activa. Las reuniones de padres, que antes eran espacios de convivencia tranquila, se convirtieron en foros de diálogo, donde se debatían cuestiones de diversidad, respeto y justicia. Cada vez más padres asumían la responsabilidad de educar a sus hijos en la importancia de la empatía y la inclusión. El proceso no estuvo exento de dificultades. Algunos profesores, especialmente aquellos que, como la profesora Ana, no habían sido sensibilizados previamente, se resistieron a la idea de que existía una cultura de discriminación dentro de la institución. Sin embargo, a medida que los talleres avanzaban y los estudiantes y otros docentes compartían sus experiencias, muchos comenzaron a reconocer las falencias en sus propias actitudes. No fue fácil, pero la escuela empezó a comprender que la educación no solo era sobre transmitir conocimientos académicos, sino también sobre formar personas conscientes, respetuosas y dispuestas a cuestionar el sistema para mejorarlo. A pesar de los avances, no todos estaban de acuerdo con los cambios. Algunos sectores de la comunidad escolar se sentían incómodos con las reformas que se estaban impulsando. Para ellos, el hecho de que se hablara abiertamente sobre temas tan delicados como el racismo y la discriminación era innecesario y divisivo. Sin embargo, a pesar de las críticas, la mayoría de los estudiantes y profesores se mantenían firmes en su compromiso con el cambio. Sabían que la educación era el primer paso para crear una sociedad más justa, y estaban dispuestos a luchar por ese objetivo. Una de las iniciativas más importantes que surgió de este proceso fue la creación de un comité de diversidad e inclusión dentro de la escuela. Este comité estaba formado por estudiantes, profesores, padres y expertos, y su misión era garantizar que los principios de respeto y equidad se aplicaran no solo en las aulas, sino también en las actividades extracurriculares, en las relaciones entre estudiantes y en las interacciones cotidianas. Este comité se encargaba de organizar eventos, talleres y actividades que promovieran una cultura inclusiva y que sirvieran como recordatorio constante de la importancia de la diversidad. Con el tiempo, el caso de Camila y la profesora Ana dejó de ser solo una historia de injusticia y se convirtió en un símbolo de cambio y resiliencia. Los estudiantes, que una vez se sintieron impotentes, ahora sabían que su voz tenía poder. La lucha por la inclusión y la equidad continuaba, pero el camino ya no se sentía tan solitario. La comunidad escolar había comprendido que solo a través de la acción colectiva se podía construir un futuro mejor, donde todos, sin importar su origen, pudieran sentirse valorados y respetados. Al final, la escuela, que antes estaba marcada por la indiferencia y el silencio ante las injusticias, se transformó en un ejemplo de lo que puede lograrse cuando se enfrenta a la discriminación de manera abierta y honesta. Aunque el proceso fue largo y complicado,
La recompensa fue un ambiente escolar más consciente, inclusivo y justo para todos. Camila, que al principio solo deseaba ver una respuesta justa, vio cómo su lucha se convertía en un faro de esperanza para muchos otros estudiantes que, como ella, habían sentido el peso de la exclusión. Su valentía había desencadenado un cambio profundo y duradero, demostrando que, a veces, una sola voz puede hacer la diferencia. Omini. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.